Y tú haces, Los, entonces, los pues, cuñados son estos Ricky y Mau que se llaman, sí, que son Mau y también Ricky. Mau y Ricky. Bueno, es la misma mierda, ¿no? O sea, se llaman, o sea, ese es su nombre, pues. Pero te entiendo. Sí, sí, Porque es sí. como decir en Venezuela Servando y Florentino. Como digo, no, Florentino y Servando. O Sí, sea, suena no vas a decir raro. Servando y Florentino, ¿no? Sí, como Fido y Alexis. Exacto. ¿Sabes Como qué? Yandel y Wisin. ¿Sabes? No es lo. No es lo. Como sus tesos y frutas. Pero a mí lo que me encanta de Como Tito y Héctor. exacto. Como Papu y Sandy. Como Joe y Jesse. Creo que ya probamos un punto. O sea, este. Vamos a contar. Yo digo historia de suscriptores, pero es de mi hermano. Pero mi hermano está suscrito. Entonces es lo mismo. Entonces es lo Es mismo. un suscriptor. Entonces me gustó la idea de empezar con la historia de mi hermano por la propia cercanía y que por ahí yo mismo creo que fui un poco víctima de eso, Ok. sin saberlo. ¿Pero tú conocías esa historia? Yo conocí esa historia y se la pedí Ujú. que me la pasara. O sea, desde la boca de él. Exacto. Entonces, aquí la voy a leer lo mejor que pueda. Sí. Seguro vamos a detenernos a hablar y Sí, todo exacto. sobre eso. Pero bueno, aquí mi hermano me envía. Cuando entré a... Ya empecé de mierda. O sea, ya empecé de mierda. ¿Sabes? O sea, Y antes de grabar le dije, Dagny, pero tú sí puedes leer de sí, 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 cuando bueno. o sea, ok. Es que es nuestra primera vez, o sea, Exacto. estamos probando un nuevo formato. Mi hermano para que sepa, mi hermano trabajó en CanTV, que es Ajá. la telefonía fija de toda la vida de Venezuela. Ok. ¿Sabes? O sea, no sé aquí cómo se llamó o se llama porque ya creo que no tienen mucha telefonía fija. Pero, o sea, era la empresa que ofrecía el servicio. Exacto. Pues aquí, en Bogotá, es que aquí es por regiones. O sea, en Bogotá hay CTV, que es Ok. Empresa de Telefonía Bogotá. Ah, bueno, En... exacto. Sí, Allá CanTV era una cuestión nacional y era súper, bueno, es todavía la que, pero ahorita como funcionan las cosas allá. sí. Bueno, pero en fin, él me pone, cuando entré a trabajar a CanTV, comencé con la capacitación. Desde el principio, los compañeros más antiguos y hasta los jefes nos decían en tono de broma que estuviéramos tranquilos, que en las guardias no íbamos a estar tan solos porque nos acompañaba la niña. Cuando hablamos de estas guardias es porque el trabajo que hacían ellos Ujú, estaban metidos en una sala de control ujú. eh, solos, ¿verdad? Y ya, o sea, van a estar solos en un edificio que básicamente iba a estar vacío porque si estaban en la madrugada, Sí, pues no había nadie en un edificio alto, ¿sabes? Bueno, Sí, como de oficinas y eso. exacto, de oficinas. Y un edificio muy, muy antiguo también. Ok. Al terminar mi capacitación y empezar mis guardias solo, trabajaba 24 horas seguidas y descansaba 3 días. Así son las guardias de ese trabajo. Durante las noches de guardia sentía que tocaban la puerta de la oficina de control. Era algo raro porque en ese piso no había nadie más. Ese es un piso restringido, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, porque Es es de una seguridad. zona de control, ahí no pasan ni los vigilantes. Solo estaban los vigilantes en planta baja. Ujú. Ellos estaban en el piso de arriba, en el segundo. Yo tenía acceso a las cámaras, tanto del piso donde estaba yo, como del piso de los vigilantes. Por lo que él revisaba, si tocaban, él miraba y veía a los vigilantes en sus posiciones normales en planta baja. Entonces ahí él descartaba que le estuvieran jugando cualquier tipo Sí. de broma. Tanto pasó esto de tocar
la puerta, de que le tocaban la puertica y le tocaban la puertica, que ya se lo acostumbró, ya se acostumbró completamente a eso. Me acostumbré a la situación, nunca respondía ni preguntaba. O sea, no preguntaba quién es, ni nada, porque tú sabes que también existe esta creencia de que cuando tú le preguntas quién es o le das como ese tipo de interacción, Ujú. lo empeoras la situación. Sí, o sea, estás llamando una respuesta, Estás güey. llamando una respuesta que no vas a querer escuchar. Recibir. Exacto. Él simplemente subía el volumen de la música que ponía por las noches para no estar tan asustado e ignoraba los golpes. Sonaba, subía musiquita. Tanto así que comencé a normalizarlo demasiado. Incluso llegué a escribir reportes y decía que aquí no, yo lo firmé yo y también lo firmó la niña. Le decía a su jefe, le decía a sus compañeros. No, aquí la niña y yo hicimos, o sea, firmamos el reporte, Ujú. ¿no? Como testigo de la guardia, ella fue testigo de la guardia. Y algunos Qué compañeros barbaridad, me güey. decían, Jesús, cuidado porque estás normalizando demasiado la vaina. Él se reía o sea, como que bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Pero es ¿Sabes? que sí, o sea, pero es que si no lo normalizas, ¿qué monda vas a hacer, Exacto, güey? te paranoiqueas O sea, te demasiado. vas a enloquecer y... Ay, güey, puta. Están asustando, marica. Dios mío, ¿quedó bien? Sí, sí, ay, que... Sí. Fui yo que le metí una patada al... Sí, o sea, si no lo normalizas, ¿qué monda haces, güey? Exacto, no, nada que hacer, tenías que Sí. hacer, o sea, normalizar. Ok. Eh, una noche él estaba durmiendo en la oficina. O sea, es que, o sea, obviamente no puedes estar 24 horas despierto. Entonces, tú puedes como que en horas bajas Ujú. de la guardia, o sea, se acostaban en el piso de la oficina. O sea, estaba durmiendo en el piso de la oficina y escuchó un sonido muy característico, que este es un sonido importante en este relato. El sonido de una bolsa arrugándose. ¿Sabes cuando tú estás abriendo Sí, sí, sí. una bolsa? Este Sí, sonido. así como... Así. Exacto. Este sonido. Él lo escucha. Está solo ahí. No hay ninguna bolsa moviéndose, no hay nada. Él se reincorpora, se incorpora a lo que él se despierta, o no se despierta, se levanta. Unas botas, un paquete de botas de seguridad caen donde él estaba acostado. ¡Pum! Que estaban como en una mesa repisa que Sí, estaba sí. atrás de él, como a medio metro detrás de él. Sí, sí, sí. O sea, él no estaba durmiendo justamente ahí, sino medio metro. Sí, o sea, no es como que si hubiera caído así Exacto. derecho, sino... Se cayó como que la hubieran lanzado. Era imposible que él bien. Botas de seguridad. Estamos hablando de un elemento pesado, ¿no? Vamos a ver acá, no sé dónde me quedé. Ok. Él lo tenía a medio metro del borde de la mesa. La mesa no tenía ningún tipo de inclinación ni nada. Y lo más raro fue que se despertó por ese sonido de bolsa. El día siguiente le tocaba ya estar desde la casa. Ajá. Ahí, por primera vez, empezaron a ocurrir cosas en la casa. Estoy hablando de la casa de toda la vida. O pues yo vivo ahí desde los 14, 15 años. Es una casa muy grande, es una casa muy vieja, pero nunca Había pasado en nada la raro. vida ninguno de nosotros llegó a decir ni mencionar, hey, No se la llevó para la casa. nos pasó esto, nos pasó lo otro. Nunca fue de esa manera. Del trabajo a la casa y de la casa. Entonces, aquí continúa. Al día siguiente me fui a mi casa y comenzaron a pasar cosas extrañas. Me acostaba a dormir y de madrugada escuchó un chorro abierto de una baño. llave. Exacto. Se levantaba a cerrarlo, regresaba al cuarto y otra vez el sonido de la bolsa en el cuarto. Nah, huevona. Empezó a escuchar el sonido de la bolsa arrugándose. Cada vez que pasaba algo raro, antes o después sonaba la bolsa.
Si pasaba algo extraño, esa bolsa estaba ese sonido. En el cuarto, la puerta no tenía cerradura. Era una puerta, nosotros le poníamos un paño arriba, o sea, para hacerle presión. Y además del paño lo amarraban como un trapo, o sea, un trapo, sí, no sé cómo decirlo de otra manera, porque no sé si aquí le dicen trapo. Sí, sí, sí. En el hueco de la cerradura como Ujú. para que le hiciera mucha más presión. Sí, sí, sí. De manera que por más ventilador que le pusieras, que eso no se iba a abrir porque no tenías un ventilador industrial Sí, no. ni Una nada. turbina. Y tampoco una brisa fuerte. Tendría que ser una brisa que, te digo, tumbara todo. Se le abría. ¿Verdad? Le escuchaba como Ujú. un golpe y se le abría. O sea, como si hicieran fuerza para abrirla. Hacían fuerza A pesar para del abrir. trapo. Exacto. Entonces, nosotros le teníamos ese paño, le poníamos el trapo a presión, por más ventilador, nada, había que empujarla con fuerza. La situación comenzó a afectar a la esposa de mi hermano. Cada vez que estábamos en el cuarto y yo le daba un beso, cada vez que ellos se besaban, sonaba un golpe fuerte en la puerta. A veces un golpe no bastaba para abrir la puerta, entonces escuchaba como había un segundo golpe más duro, como para empujar más duro la puerta y que así se abriera la puerta. La cosa empeoraba justo cuando la intimidad iba a pasar a otro nivel. Con más furia empujaban la puerta. Cuando esos besos y esas caricias ya se estaban Sí, sí. convirtiendo en algo más, la situación escalaba y no los dejaba tener ningún tipo de intimidad. Al principio pensamos que podía ser el hijo de la esposa Sí, sí, sí. de mi hermano, que era un niño en ese tiempo, que podría ser un niño necio y hacer fácilmente Sí, estas de cosas. pronto no le gustaba. Exacto, fue lo primero que trataron de racionalizar, dándole esa explicación. ¿Qué pasa? Pasaba cuando el niño estaba en la escuela, pasaba cuando el niño no estaba en casa, cuando el niño estaba completamente dormido. Entonces, bueno. Producción se está persignando allá. Ok, O sea, si hay algo peor que un espanto, es un espanto celoso, güey. sí. Llegó un punto en que en vez de miedo sentíamos fastidio. Era como si hubiera una presencia que no nos dejaba estar tranquilos como pareja. O sea, imagínate ya era un punto en que ya Sí, que te da miedo Lo- besar a tu mujer. lo que te güey. da es fastidio porque pues, que ladilla. Yo quiero tener intimidad con mi esposa. Esto fue ya en el lugar de trabajo. Esto que voy a contar. O sea, esto se pausa en el lugar de la casa. Ahora vamos al trabajo. Un día estaban fumigando la Torre Lara, que es que es el edificio, se llama de esa manera. Es un edificio muy grande. Solo estaban 2 vigilantes y mi hermano. ¿Verdad? Los vigilantes se quedaban en la parte de abajo, pero en ese momento los 3 estaban afuera del edificio, en la parte de delante, Ujú. porque habían fumigado. Ok. O sea, no había nadie en el edificio. Ya los fumigados habían fumigado, los fumigadores se fueron y tenían que esperar como 1 hora por seguridad Ujú. para Para volver a volver a entrar. Entonces, escuchan un vidrio romperse arriba, durísimo, como si, o sea, en el edificio rompieron y partieron un vidrio. Acabaron el trapo. En ese momento, así, de la nada, como del techo, Ujú. cae una foto. Nah, no te creo, güey. No te Yo la vi. creo nada, güey. Una foto antigua Nah, 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 nah. Es De una- novela, güey. Nah, de nah, una nah, mujer. Nah, 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 nah. de una mujer. Ajá. Una foto, por decirte, de una mujer vestida, No, no sé. de novia, güey. No, ya, es lo que falta, güey. No, era una foto de una mujer como de los principios de los 1900, Sí, de los 10, 20. finales de los 800, ¿sabes? Ok. O sea, una foto antigua Ajá. que tú dices que me dice mi hermano de esa gente que dice, la foto era de una muchacha. No sabría decir la edad exacta. En esas épocas la gente podría tener 15 años y parecer de 30. Sí, sí, sí. Pero
la vestimenta parecía de finales de los 1800 o principios de los 1900. Muy antigua. Lo raro es que revisamos y no había ninguna ventana rota. O sea, ese sonido vino de la nada. No había ninguna ventana rota. La foto la dejaron en recepción aproximadamente un mes para si a alguien de los que trabajaba ahí se le había caído una foto de un familiar, la reclamaran. Nunca nadie la reclamó. La foto apareció de la nada. Pero entonces, para entonces el cuento de la niña ya se había popularizado mucho más. Por eso que sucedió la foto. O sea, todo el mundo allí tenía conocimiento. Pero entonces ya no era una de niña, esa sino vaina. pues era una mujer que no se sabe la edad, weón. Pero niña no era. Pero es que no se sabe si era esa persona de la foto, si es la hija de esa persona de la O foto, si es otro espanto. o si es otro espíritu, o si es... No, pero ¿cuántos viven ahí, weón? Esa es la cuestión. Ok. De pronto no se llevó a la niña a la casa, sino a la cena. Volviendo a la casa, Ujú. después de esto, otra noche estábamos en el cuarto con Luis David, es el hijo del niño. Estábamos viendo televisión y ya lo íbamos a apagar para dormir. Cuando fui a apagarlo, sentí que algo me rozó la pierna. Pensé que era el niño, lo más lógico. Pero cuando se asoma a ver, el niño estaba completamente dormido. Danelli, la esposa, estaba en la otra cama, también Ajá. completamente dormido. Con la vista periférica, vi una figura azul verdosa, como plasma, ¿sabes? Sí, sí. Como esta de Cazafantasmas. Sí, 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 Plasma. como cuando el señor Burns sale del bosque en Los Simpsons. weón. Literalmente un fantasma pequeño con 2 brazos y 2 piernas. No le detallé la cara, pero se me acercó, me tocó y luego se desplazó sin caminar, sin mover las piernas, hasta meterse en el closet del cuarto. Ahí fue cuando dije, esto ya no está en mi mente. Me tocó y la vi. ¿No? Él me dice que era como quien moviera un muñeco porque, o sea, se desplazó. Él no Sí, vio sí, sí. caminar ni nada. Él vio la forma que se desplazó Sí, sí, sí. y se O fue sea, como que levitó así y se escondió, pero algo pequeño, en el en el closet. armario, sí. Después de ahí, se llamó a la casa, o sea, él ya le contó a mis papás, y ahí mis papás llamaron al sacerdote Ujú. de la iglesia que tienen ahí en el barrio, y fue, echó agua bendita, todo, bendijo la casa, hizo toda su cuestión, y eso dejó, al parecer, de suceder en la casa, ¿no? Me cuento otras cosas del edificio. Por lo menos una vez un compañero de trabajo de él estaba también durmiendo como estaba durmiendo él y le tocaron la puerta pero agresivamente. ¡Toma, papá! Y él se asustó tanto porque pensó que estaban... que estaban había metiendo. no, que había un incendio o algo. Ah, ok. Porque la manera en que le tocaron fue para sal, vámonos, corre o algo. Y él se pone las botas así corriendo y cuando sale no hay nadie y él baja a los vigilantes y, hey, ¿por qué ustedes me están tocando la puerta así? No, estamos, o sea, ¿cómo nosotros vamos? O sea, estamos trabajando, ¿sabes? O sea, un sitio de cámaras no se pueden poner tampoco a joder. a joder de esa manera porque pierden el trabajito por estar de mamadores de gallo. Me cuenta también una, también muy fuerte, que, bueno, aparte de este muy fuerte que te voy a contar, que ellos, muchos vigilantes contaron y llegaron a ver a una niña jugando con una pelota Ujú. desde lejos que los llamaba. O sea, en la madrugada. O sea, en las escaleras, un edificio muy grande. En la madrugada ver una persona, una niña llamando y jugando con una pelotica. Otra, una compañera de trabajo que recién estaba empezando, llegó una mujer ya adulta a pedirle como partes del trabajo, como, mira, y tú hiciste tu reporte, tú hiciste preguntándole cosas. Sí. Y ella, sí, jefa, nunca la había visto, pero ella está Pero pues empezando asumió que... y le llega una persona a preguntarte, mira, enviaste tal cosa, enviaste tal cosa, enviaste tal cosa.
Y ella asumió que sí, la mujer de vestido rojo. Entonces, claro, le empezó a parecer extraño la situación cuando mira hacia abajo y que él no tenía pies. No, La cállate, persona que le cállate, estaba hablando cállate. y ella se asustó tanto que corrió porque no tenía dónde salir sino de frente de ella y dice que la atravesé. Salió corriendo y literal la atravesé. Cállate. Y la muchacha no volvió ni siquiera a renunciar. O sea, la chama dijo, no, yo no voy ni siquiera a renunciar. Eso sucedió en la urbanización Patarata. Ajá. Yo toda mi vida, bueno, desde, no sé, desde que tengo 2, 3 años, viví en esa misma urbanización. Primero viví en las partes, ellos tienen edificios Ujú. y casas. Ok. Yo viví primero en los edificios, en los apartamentos. Mis padres siempre quisieron tener una casa y nos mudamos. Luego se compró una casa Ahí mismo. ahí mismo, en ese mismo barrio, en la urbanización. Esto pasó ya cuando yo estaba en las casas. Te estoy hablando aproximadamente el año 2007. Yo la verdad es que fue un placer, Dagny, haber hecho este podcast Bueno. contigo. Pero yo aquí al diablo no vengo a invocarlo. No, ¿listo? mire, o sea, no te recomiendes nada, ya se terminó. Recomiendo que por favor lean la Biblia y agua bendita, Y eso es lo vayan que a misa. recomiendo. Porque esto que pasó acá, y así se va a quedar. Así se quedó. Sí, no, yo no voy a morir, hijo de puta, porque lo muevo y después vuelven y lo mueven y yo, bueno, Exactamente. que la joda. Entonces, tú también te pones chistoso con esa vaina, güey. Sí, ¿verdad? Para que se puedan comprar esa vaina. Se me salió del corazón. Ah. Entonces, Esto fue algo que sucedió. Estoy dando una fecha, por decirte, 2006, 2007. Yo me acuerdo que yo estaba adolescente saliendo a la adultez. Entonces, yo, en el primer episodio, a los seguidores del podcast, a los OG. exacto, recordarán que en el primer episodio yo mencioné que yo aprendí a tocar batería en una iglesia y tal. En ese tiempo yo estaba todavía en la iglesia, imagínate. O sea, eso fue, yo dejé de ir como a los 18, 19 años, Ajá. cuando mucho, 19. Todavía estaba en la iglesia cuando hubo un momento que el barrio completo se enrareció. ¿Cómo así, güey? Y la gente empezó a tener miedo de salir a la calle ya cuando estaba oscuro. No por el malandraje que también, pero no era tanto por eso, ¿verdad? No estábamos en los peores momentos de inseguridad, por lo que era normal ver gente en la noche, pero la gente se encerró. Porque sucedió una noche lo siguiente, que es lo que cuenta, ¿no? Es lo que conoce la gente de Patarata que sucedió. En las horas de la noche, bien adentrada la noche, de madrugada, podía llegar a pasar el camión de la basura en el barrio. Se metía. Siempre ellos cuentan con una persona, al menos allá en Venezuela, que se adelanta cuadra y media del camión para acomodar la basura. Ajá. Va que cuando corriendo, pase, exacto, y va acomodando y va dejando la basura bien acomodadita para pasar sin casi detenerse, básicamente. Tremendo físico que tienen que tener esos manes, güey. Sí, claro, tremendo trabajo, ¿no? Y, O sea, y tremendo físico que tienen que Exactamente. tener, güey. Es como cuando tú vas a un gimnasio y ves a la gente y dices, están mamados, güey. Y Eso. pasas por una obra, weón. Y el obrero con ponimalta y empanada todos los días, marica, un cuerpo así. Sí, y dices, sí, marica, sí. esos manes yo estoy seguro que por el uniforme no se les ve, pero son iguales, güey. Claro, seguramente Eso es tienen... encaramar bolsas toda la noche, marica. Sí, sí, sí. Tiene que ser un físico muy, güey, puta, güey. Sí, sí. Pero bueno. Correcto. Bueno, él se adelanta a lo que se adelanta. Él ve a lo lejos, como a, por decirte, una cuadra. Un ser
algo Ujú, altísimo, de más de 2 metros, ujú, que con unas manos gigantescas empieza como a llamarle. ujú. Este hombre se asusta demasiado, sale corriendo y este ser sale corriendo detrás de él. Ajá. Él le llevaba una cuadra de ventaja, pero como estamos hablando de un ser de 2 metros y medio, Pues claro. Dos pasos eran tres cuando normales. se voltea ya estaba a mitad de cuadra Ajá. y cuando vuelve a voltearse lo tenía muy cerca. Él llega a una calle, allá se acostumbraba mucho a cerrar las calles, se acostumbra todavía Ujú. a cerrar, por ejemplo, tú con tus vecinos de cuadra, Sí, pones una te pones de talanquera. acuerdo y tú pones una reja y todo por seguridad. Y muchos hasta contratan su propio celador Mm. para él llega gritando y pegando Enloquecido. gritos a donde está el celador Ujú. de esa Sí, de cuadra. ahí de esa cuadra. ¿Sale qué pasó? Y empieza a gritar y tal. El cuento dice que sale el celador, Ajá. vio también a ese ser ahí llegando y que las primeras personas que salieron con los gritos también dicen haberlo visto. Ajá. O sea, las primeras personas que salieron de sus Sí, casas, para el chisme. para el chisme de la gritería y todo, dicen haberlo visto. Ya después salieron todos y se comenta que Patarata quedó inundado en un olor a azufre. Pero eso en qué año fue, weón. Eso fue aproximadamente en el año 2006, 2007, por ahí. Ok. O sea, te estoy hablando de yo estaba viviendo allí cuando eso pasó, Ajá. ¿verdad? Extrañamente, lo que no sé si eso pudo haber pasado o no. O sea, no estuve allí para decir eso pasó. Eso es lo que cuentan que pasó. Lo que sí te digo que pasó es que cual novela de Stephen King, Ujú. o sea, el barrio quedó tocado. Sí. O Que sea, la gente no salía de noche. es decir, y se sentía pesadez terrible y ocurrían cosas extrañas, como por ejemplo vientos extraños que pasaban y de repente nunca pasaba, o sea, que nunca sucedió antes o Ajá. después de esa época. Sí. Los perros, incluido el de mi casa, se volvían locos Sí, se ladrando enloquecían. y aullando, o sea, los perros Qué mal viaje, weón. casi que de todas partes. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia en esa época y yo me iba a pie. Ujú. Yo me acuerdo que yo salía a eso de las 9:00 de la noche de ensayar ahí o hasta más temprano y me iba a pie y eso estaba solo y se sentía, yo tenía que caminar como, no sé, 3 cuadras y yo me iba corriendo. Claro, porque, o sea, todos estábamos... Como lo que hablamos del capítulo pasado, que cuando tú apagabas la luz y salías corriendo porque sentías que te iban a agarrar. Ajá. Así se sentía, pero en el barrio, weón. Exactamente. Entonces, era conocido en el barrio que la gente estaba asustada, ¿no? Resulta que supuestamente desde la casa, yo lo podía ver, había un cerro en el barrio de al lado que se llama Ravicini, Ujú. que al lado justamente ya era un barrio popular. Y había un cerro donde pues había gente que se ponía a vivir de invasión también, sucedía. Ok. Y había como una cabañita en todo el medio. Supuestamente dijeron que ahí se habían mudado personas que estaban haciendo cosas muy terribles a nivel espiritual Ujú. y que lo estaban dirigiendo todo al barrio Patarata, al barrio que tenían ahí Qué mal viaje. a la vista. weón. Y eso era lo que se dijo, que era lo O sea, que... sí, aquí alguien no está confirmando nada. Yo no estoy confirmando nada, yo no estoy diciendo que eso... Yo lo único que puedo confirmar es lo malvibroso que fue el barrio por aproximadamente un mes. Que se lo puedo
que puedo decir que seguramente por la histeria colectiva, muy seguramente era por eso, ¿no? Hombre. Pero era raro. O sea, y mucha gente llegó después a decir, no, que lo vi en yo no sé dónde, no, que yo estaba donde yo no sé dónde y lo vi. O sea, se llegó a comentar que mucha otra gente vio a ese demonio, el demonio de Patarata, Ajá. que se le decía. ¿Y tú crees que era el diablo después de conocer la historia? O sea, yo sé que tú no lo viviste, pero si tú dijeras, ¿qué putas pudo haber sido eso que el mismísimo putas, güey? No, yo no sé qué pudo haber sido. O sea, como te digo, yo no soy un creyente de eso. O sea, no soy un creyente como que, ay, sí, me lo creo sí o sí. Yo creo que a lo mejor vivimos un caso de histeria colectiva todos. Muy posiblemente. Creo que es lo más probable. Pero si pasó algo, tuvo que haber sido una especie de demonio o algo que esa gente ahí a lo mejor estaba invocando. ¿Sabes? Como para que molestaran a la gente del barrio, ¿sabes? ¿Será, marica? Y mucha gente dijo que supuestamente lo vio y tal. Después duró, eso duró, como decirte, un mes o algo así que yo recuerde. Ujú. Y bueno, ya después, Nunca más. nunca más. Nunca más pasó. ¿Y a ti te han pasado cosas? Así que tú digas, pues, no paranormales, cositas raras. Sí, sí me han pasado varias. De hecho, una de las últimas fue con mi hija, con Lara. Cuéntate una. Sí, claro. Me voy. Esa última no, pero no es para nada tétrica realmente. Entonces, ¿para qué lo comenté? Bueno, porque lo paranormal no tiene que ser terror. Pero con mi hija me pasó en Barquisimeto hace más o menos 2 meses. Estábamos en el carro y en un momento dado ella empezó a preguntar por su abuelo Rafael, y su abuelo Rafael falleció hace unos años, y ella decía, abuelo Rafa, ¿dónde estás? Mi hija tiene 2 años, o sea, una niña bastante pequeña. O sea, ya no lo conoció. Ella no lo conoció. Y a mí se me espelucó el cuerpo en ese momento, miré a mi esposa y volteé hacia atrás y le dije a mi hija, con el peligro de que volteé hacia atrás manejando, ¿no? Entonces, Sí, un poco peligroso. la Sí. verdad. Volteé hacia atrás y le dije, hija, ¿con quién hablas? Y me dijo, abuelo Rafa. ¿Y dónde está el abuelo Rafa? Y señaló hacia una acera que estaba cerca. Y Ok. entonces yo le dije, ¿y qué te dice el abuelo Rafa? Y me dice, no, se fue con la abuela Vir, que la abuela Vir era su esposa en vida. Y ella tampoco la conoció. No, sí, mira, la abuela Vir ella está la viva. conoce. Ah, ok. Pero lo impactante de todo es que ella, por su temprana edad, no tiene cómo relacionar que el abuelo Rafael y la abuela Vir en vida fueron pareja. Exacto. O sea, para ella son sus abuelos, pero no tiene nada, o sea, no tiene cómo decir son pareja. Entonces ella pudo haber dicho, el abuelo Rafa se fue con cualquier persona, pero casualmente dijo con la abuela Vir. Y ese tipo de situaciones con ella se ha presentado varias veces y nos llama la atención más. Pero, o sea, Varias veces se dijo. exacto, varias veces. Sí, ha pasado, por ejemplo, que ella agarra mi celular y empieza a hablar por teléfono, en su idioma, porque casi no se entiende nada. Y hija, ¿con quién habla? Con el abuelo Rafa, ya va, con el abuelo Rafa. Y sí. Ok. Entonces son cosas que... Pero ustedes, es decir, ustedes no le han hablado demasiado de... No, de hecho, ella sabe de su abuelo Rafa, porque en Siquisique, que es un pueblo de allá de Venezuela, la familia de mi esposa es allá y hay un retrato de él en un mueble, y en algún momento le dijeron, mira, él es tu abuelo Rafa, pero en el día a día nosotros jamás Exacto, o sea, conversamos nada es de una eso. cuestión de que por lo menos lo extraño allí es que no es un tema que se hable todos los días. Correcto. Y los niños se pegan con cosas que escuchan muy seguido. Exacto. Entonces de repente que algo que escuchó 1 o 2 veces lo traiga siempre a colación Es extraño. Es extraño. O sea, te da así como un aire de que... y que tú sabes que dicen que los niños, los bebés y eso, tienen esas... Son como más sensibles. Son más sensibles, Eso iba- sensibilidad eso iba a decir. especial. Pero, ¿y ella lo ha visto? O sea, ella conoce el retrato de él, pero ¿ha visto más fotos No, de él? hay un solo retrato que es como que el retrato ya que quedó después de la muerte de él, que es el que está en la casa de las casas familiares. Exacto, los retratos. Pero normales. no es algo así como que... En mi casa, por ejemplo, no hay retratos de él de nada. Ok. Y tampoco es que nos las pasemos mostrándole fotos, ni mucho menos. Exacto. Entonces no hay realmente... O sea, lo normal, uno no todos Una los días conexión. habla Es de correcto, de es las correcto. personas que partieron. Y que normalmente cuando se habla,
no es delante de ella. Exacto. O sea, se puede hablar de repente, mi esposa y yo en un momento dado conversamos algo que nos acordamos un punto, pero no es una conversación donde ella esté activamente participando. Sin embargo, los niños pues todo lo escuchan Sí, y todo lo son absorben. esponjitas. Exacto. Pero sí nos da la sensación de que en mi casa, donde yo vivo actualmente allá en Venezuela, también han sucedido cosas. Ok. Ha sucedido que ella de repente está en su cuarto y sale corriendo asustada por algo, pero pues cuando vamos no hay absolutamente nada. Y Y dice algo, dice como que hay algo. sí, dice que hay algo que la asusta. Ahorita, recientemente, tiene un amigo imaginario, que Ok. suponemos que es un amigo imaginario, que se llama... Queremos creer que es un amigo Queremos imaginario. creer, que se llama Tania. Tania. Y ¿Y ese nombre la sacó ella de dónde? No tengo idea. ¿De alguna comiquita, algún pico Sí, paco supongo, que- exacto, algún video que vio y de ahí lo sacó. Pero sí, han pasado cosas extrañas. Es que Carlos me mira raro y es porque no es lo mismo que a ti te pase algo. Porque si a ti te pasa, o sea, si a ti te pasa o a ti te pasa, mi esposo me dice, no, me lo inventé, me lo imaginé. Lo que hablamos la vez pasada. Ajá. Sí, vi una Sí. película, algo se me quedó. Pero ya que, o sea, que tú tengas que vivir eso a través de tu hija, ya no hay manera de inventártelo, ¿sí me entiendes? Claro. Esto nos lo envía Osvaldo y empieza así. Antes de echar el cuento, debo decir que por aquel entonces, a mediados del 2008, ya había experimentado eso de la parálisis del sueño un par de veces. Pero lo que voy a contarles hoy no se parecía en lo más mínimo a eso. No quiero asegurar que fue real, pero para mí fue una de las experiencias más espantosas que he vivido. Y aún hoy no puedo explicármela. Año 2008. Estaba en mi residencia en Coro, Estado Falcón. Solía beber con frecuencia, pero ese día no tenía ganas. Era un lunes o un martes, de esos días atravesados en los que uno solo quiere ir a dormir temprano. ¿Qué es lo que eran los días atravesados? ¿Cómo? ¿Qué es lo que eran los días atravesados? Un día atravesado, un día de semana. O sea, que Ok. te dicen como, mira, vamos a tomar, pero, brother, es martes, Es miércoles. martes a las 10 de la O sea, mañana. Exacto, está como atravesado, ¿no? Eso O- se hacía pero en la universidad, güey. Eso, ¿no? O que de repente te dicen, tú cumples tus 30 años y quieres hacerlo a los grandes. Ujú. Te tocó un miércoles cumpleaños, o sea, atravesado, ¿no? Ok. Bueno, era un lunes o un martes, de esos días atravesados que uno solo quiere dormir temprano, porque el día siguiente toca universidad. Unas amigas y amigos estaban bebiendo dentro de la habitación, entre ellos la hija de la dueña de la residencia, que estaba metida en eso de la santería. Su novio, de hecho, era santero. En ese tiempo yo era un ateo militante. Me sabía de memoria el espejismo de Dios de Dawkins, los libros de Dennett y toda la literatura escéptica que se atravesaba. Así que ya se imaginarán, era burlista con estos temas. Empecé a hacer chistes, a mofarme de una de esas deidades de la santería, específicamente el Eguá. Y lo hacía con ganas, con malicia. En un punto, la muchacha me dijo, esto no es juego, Osvaldo, no te metas con eso. Pero yo lo tomé como una invitación a burlarme más. No recuerdo cuándo me dormí. No recuerdo haberme acostado. Es como si me hubieran apagado. Como si lo hubieran emburundangado. Como si lo hubieran dado burundanga. Cuando volví a tener conciencia, estaba tendido en mi cama, sin cobija, y hacía un frío terrible. Teníamos un aire acondicionado que helaba la habitación pequeña, que la habitación era pequeña, cerrada y sin ventanas. O sea, era una cuestión que obviamente con aire acondicionado que enfriaba se convertía en una Sí. nevera y listo. Mientras despertaba, sentí algo, una respiración cerca de mi pecho. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. Cada segundo me sentía más despierto. Y esa respiración era profunda, pesada, como la de un animal enorme. No veía nada. La habitación era una oscuridad total, pero lo sentía ahí, justo encima de mí. Era una presencia grande, viva. Por unos segundos me quedé congelado, sin poder hablar del susto, y entonces grité. Empecé a dar patadas, golpes, lo que fuera. Coñazo.
Coñazo, paté y kung fu, como diríamos en Venezuela. O sea, imagínate, estás ahí en plena oscuridad. De esa oscuridad, yo me imagino que no tiene ventana. Si no es de esa así. Es esa oscuridad que Blackout. tú abres los ojos y no hay diferencia. Sí, sí, sí. No, O sea, que dijiste, puta, me quedé Que ciego. es extraña, o sea, esa que tus ojos nunca se terminan de acostumbrar porque no hay nada de Sí, luz. no entra luz por ninguna Exacto, parte. entonces, imagina entonces estar sintiendo una presencia. Y no ver un culo. Exacto, era como un animal grande, como deciste un búfalo, ¿no? Que esté al frente de ti. Así se sentía la Qué respiración, gonorrea, es lo que Pero menciono. y yo te pregunto, ¿tú qué haces? ¿Tú también empiezas a tirar patadas y puños? ¿O te paralizas? O... Yo creo que puede ser cualquiera de las dos. Si me siento amenazado, Ujú. muy posiblemente siquiera si una patada como para tratar de empujar hacia atrás, Ujú. sea lo que sea que esté, y salir yo corriendo si pudiera. No sé, o sea, ¿qué harías El tú? combo completo. Exactamente. No, yo creo que salgo corriendo. Yo creo que salgo Sin corriendo. violencia. Sí, marica, porque, o sea, violencia contra el demonio, ¿cómo, weón? O sea, Claro, pero ¿y o si sea, no era el demonio? no es el demonio, ¿sí? Ajá. Pero es lo que yo te decía la otra vez, o sea, yo soy muy racional y siempre intento adoptar el sentido común en todas las situaciones de mi vida. Ok, ¿sí? ok. Entonces yo en ese momento cagado del susto, yo digo, bueno, si es el mismísimo Elegua o es el mismísimo putas aquí que me viene a asustar y atormentar, o sea, ¿qué va a servir, marica? Sí, claro. Darle un balazo, güey. Bueno, O sea, es verdad. coger la pistola de la mesita de noche y meterle un balazo no va a servir de nada. Entonces yo creo que sí lo quería salir corriendo, güey. Yo creo que también. Bueno, luego de los golpes, que pues no le atinó absolutamente nada, escuchó como algo se movía. Escuché como algo se movía, algo reptante, con garras que rasparon la cerámica del piso. Se metió debajo de la cama de mi amigo, la que quedaba en el medio de la habitación, y dio un coletazo que sonó como si una cola enorme hubiera golpeado la madera de la cama. El ruido fue brutal. Yo lloraba, temblaba, me quedé en shock. Mi amigo se levantó medio dormido, me miró y dijo, seguro fue una pesadilla. Pero yo sé lo que es una pesadilla, y eso no fue una. Pasé semanas sin dormir, sin poder dormir. Me quedaba en casa de amigos o de mi novia. Evitaba regresar a esa residencia. Lo peor es que cuando me fui de vacaciones a Barquisimeto, que es su ciudad natal, a mi amigo, el que dormía en el medio, empezaron a pasarle cosas raras. Lo llamaban por su nombre en la madrugada y no era nadie. Sentía que algo se movía en mi cama, como si alguien invisible se acostara allí. No sé cómo se siente yo sé cómo se siente la parálisis del sueño. Por eso digo, esto fue otra cosa. No sé si fuera real o no, pero se sintió muy real. Y además que si fuera parálisis, si él dice que estaba llorando y Claro. me imagino que sudando, angustiado, yo creo que no. Y además que, o sea, si empezó a tirar patadas y coñazos al aire, no era parálisis, güey, porque Claro, en la parálisis tú no lloras, tú no te puedes mover, tú solo o abres los ojos o escuchas cosas, pero no puedes hacer absolutamente nada más, porque por eso se llama parálisis. Claro. ¿Sí? Entonces no fue parálisis y pues una pesadilla tampoco creo, porque, o sea, yo creo que por más jodida que esté la pesadilla, tú al siguiente día vuelves a dormir en tu casa, ¿sí me entiendes? Porque Claro, estás claro que fue una pesadilla y dices, la pasé mal, pero igual pues voy a dormir en mi casa otra vez. Pero para que se haya tenido que ir Sí. a dormir en otras partes durante unos días y eso, Claro, es sí, porque es fue porque algo que lo güey. vivió. Exacto. Que él dice aquí, terminando, dice que él sabe que no fue una parálisis del sueño y que todavía, a día de hoy, cuando lo recuerda, le da ese mismo escalofrío que sintió esa misma noche. No, qué gonorrea. Entonces, pues, el hombre reptiloide, la criatura reptiloide de aquella noche. A este capítulo le vamos a poner me burlé, le güey, me jalaron las patas. Sí, él le tiene un nombre, de hecho, a esa historia, Bueno, le podemos poner así. que fue, ya te digo cuál es, porque era algo como lo que te estaba diciendo. La iguana gigante. La bestia reptiloide de aquella madrugada.
Así se va a llamar la historia. Bueno, Lucho, perdón, pero tenemos que liberar eso. Ya listo, empieza con la historia. Para de Lucho. empezar- Disculpa, Pelucho. con la historia de nuestro amigo. Ahorita Lucho, yo no quería. Bueno, Lucho puede ser cualquiera. Sí, Lucho puede ser cualquiera. O sea, no dije aquí su nombre, número de cédula ni nada. La producción le dio. Se pegó. Ok, Sí, esa es la lucha. Ahora sí. esta historia le pusimos el túnel de las aguas. El túnel del mal. El túnel del mal. Ajá. El túnel maldito. Empieza. Bueno, esta historia transcurre en mi época de universidad, por allá en el año 2015. Más, salud. Salud, producción. Por allá en el 2015, más o menos. Esto le ocurrió a unos amigos y terminó convirtiéndose en una de esas anécdotas que todo el mundo conocía dentro de la universidad. O sea, ya era lore, ya es lore de la universidad. A lo mejor uno va y pregunta y saben, ¿no? Sí, Porque sí. sabes que hay anécdotas que se hacen, ¿sabes? Se hacen canon. Se hacen, sí, sí. Yo estudié en la Gran Colombia, allá en el centro de Bogotá. Unos amigos habían salido tarde de una entrega de trabajos, tipo 10:40 o casi 11 de la noche. La idea era alcanzar el último Transmilenio en la estación de Las Aguas. En el corazón del centro de Bogotá. Exacto. Decidieron caminar directo hasta allá porque pensaron que era mejor que esperar en la estación de Museo del Oro. Eran 3, 2 compañeros y una compañera. Cuando llegaron a la estación, estaba completamente sola y a oscuras, pero necesitaban entrar, así que bajaron al túnel que conecta Las Aguas con universidades, porque los buses ya no pasaban por el lado del ICETEX. Ahí fue cuando empezó lo raro. El túnel también estaba sin luz. Miraron a los lados buscando a algún vigilante, pero no había nadie. Solo vieron a un joven parado justo en la entrada del túnel. Con una motosierra y una Sí. máscara. Ya yo ahí, si veo todo oscuro y hay en toda la boca del túnel, hay una persona, yo me devuelvo. O sea, Depende. Yo le digo, de parte de Dios, de parte del diablo. correcto. El tipo les dijo, el que estaba en el túnel, ese túnel de Las Aguas es peligroso a esta hora. Si quieren, caminen. Yo los acompaño. Normal. Ellos dudaron, claro. Pensaron, de pronto este man está cuadrado con alguien más adelante para robarnos. Pero ya era tarde para devolverse igual, pensaron. Y además, ¿quién putas va a robar entre un túnel? ¿No? Sí. O sea, bueno, que tiene vigilantes a los dos lados. Sí, exacto. O sea, rarete. Ok. Igual ellos pensaron, somos 2 manes y vamos con la nena. Si algo pasa, pues la cuidamos. Nos caemos a coñazos. Exacto. Además, el tipo no se veía mal, no parecía peligroso, estaba bien vestido, se veía tranquilo, así que decidieron seguir. Prendieron las linternas de los celulares, pero no alumbraban casi nada, apenas 1 o 2 metros adelante. Mientras caminaban, el muchacho empezó a hacerles conversación. Les preguntó a qué se dedicaban, qué estudiaban, cosas normales. Luego, de repente, cambió el tema. ¿Ustedes creen en Dios? ¿En la vida después de la muerte? Porque lo van a necesitar ahorita. Sí. O sea, ya es raro, ¿no? O Cuando sea, los lleve el puta, lo van a necesitar ahorita. la chica respondió que sí, que ella era creyente. A partir de ahí, el hombre empezó a hablar más con ella, casi ignorando a los otros 2. Le decía, si usted es creyente, le voy a pedir un favor. Ore mucho por mí. Por favor, no se olvide. Ore por mí. Para que no me lleve el diablo. Pero eso está loco. O sea, a mí me daría ya... Bueno, Pero, o sea, eso es muy común. O sí, sea, pero que- es el contexto. No, pues claro, pero, o sea, es muy común que tú te encuentres un loquito en el centro y que el Pero no era un loquito- loquito. No,
no era un loquito. Pero la cuestión es que, es esa. marica, en el centro todos son loquitos. Pero es el güey. contexto. La cuestión es que no es lo mismo tú ver una persona que luzca como un loquito y como dicen ellos, una persona bien vestida, normal, que se veía un chamo Sí, sí, normal, también. ¿sabes? O sea, te daría más mala vibra o más, a lo mejor no más mala vibra, sino como que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Está extraño. Sí. Ok. Luego él de pedirle que orara por favor, insistentemente, ella, un poco incómoda, le dijo que sí, que lo haría. Los otros dos caminaban atentos, mirando a los lados, tratando de no perder el paso. El túnel se les hizo eterno. Sabían que no era tan largo, pero esa noche parecía no tener fin. Apenas veían el piso, no distinguían el frente de ellos, solo sombras podían distinguir. Finalmente, empezaron a ver una luz al fondo, la de la estación Universidades. Al salir, un vigilante les alumbró con una linterna y les gritó: «¡Uy, menos mal los vi! Estamos a punto de cerrar la estación». Solo quedaba un bus, el último de la noche. El vigilante les preguntó: «Ustedes vienen solos, ¿cierto? Solo 3». Uno de los chicos respondió: «No, somos 4. Venimos con un compañero que nos acompañó por el túnel». El vigilante nos mira raro. «¿4? ¿Cuál 4? Solo vienen ustedes 3. Yo los estaba viendo desde acá y solo venían ustedes. Además, la estación del otro lado ya está cerrada. No hay nadie más en el túnel». Ellos se miraron entre sí, miraron a su alrededor y no había nadie. El vigilante volvió a alumbrar hacia la boca del túnel y repitió: «Solo los 3, no viene nadie más». Dicen que se quedaron pálidos, no fueron capaces ni de voltear hacia el túnel. Solo alcanzaron a subirse corriendo al último Transmilenio. Y desde entonces juraron no volver a cruzar ese túnel de noche. Que si volvían a salir tarde, También bien gallinas también. preferían pagar un Uber, lo que fuera, pero nunca más pasar por ahí. Bueno, igual de pronto el espanto ya encontró la luz. ¿No? Posiblemente, pero entiendo por qué se vuelve valor en una universidad, ¿no? Es la típica, Sí, es la típica historia de, la exacto, profesora fallecida. o la típica historia de yo traje a su hija anoche y dejó la cartera en el taxi. Pero si mi hija murió hace 15 años, ¿sabes? O sea, Qué gonorrea, pero está güey. muy buena, a Qué mí me miedo. gustó. Sí. Está para un cortometraje y todo. Ay, no. Bueno, dice, pongan el nombre o no, me da igual. ¿Qué hacemos, mamita? Ponemos el nombre, si le da igual, ponemos el nombre. Ella se llama Daniela Gracias, Daniela, por la historia. y vive... No, mentira, no la voy a doxear. Sí. Calle. No, vive al otro lado del charco. Vive en otro país. Sí, vive en otro país. En otro continente, incluso. Uy, Entonces, ¿cuál se la doxeo? O sea que desde Europa nos ven. Sí, desde Europa nos ven y nos siguen. Y ella me dijo que se ha visto todos los capítulos y que le parece muy chévere el tema, que no sé qué. Y creo que aquí nos vamos a dar cuenta porque le parece muy chévere el tema de Halloween. Entonces, Uy, no, pero ¿por qué nunca habíamos saludado a Daniela? no, porque hasta ahora hablamos, o sea, hasta ahora me dijo que se veía todos los capítulos y esas cosas, entonces... Vale, no, Daniela, por O sea, favor. no se había declarado fan todavía. Comenta un saludo y te devolvemos el saludo. Y escribe muy bien, marica. No como otros. Escribe muy bien, pero porque es profesora, o sea, tiene hacks. Claro, Sí, eso no. Hack Life. Sí. Estudiar 4 años para profesor. Estudiar. Exacto. Y dice, primero me voy a hidratar. Porque la mierda que hemos hablado hoy, Con un poquito de colombiano. colombiana la más bacana. Dice, en la adolescencia me empecé a interesar por las historias paranormales. Tanto así que me volví fan de las películas de terror paranormales o demoníacas. Llegó un punto en que todos los días yo veía una película relacionada con este tema. Ojo, no digo que no me asustara, porque sí que lo hacía, pero me seguía gustando y seguía buscando por más. Me acuerdo que uno de los canales nacionales sacaron un show como La Mansión Embrujada o El Hotel Embrujado, no recuerdo bien el nombre. Fue grabado en un hotel en Bogotá. Creo que fue en el Tequendama, si no estoy mal. O sea, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Okay.
Ah, ok, o sea, era un programa que se llamaba Ellos Están Aquí. Yo te conté algún Ah, sí, día. sí, tú me lo Sí, mencionaste. eran como unos cazafantasmas. Ajá. Que no sé si era lo mismo, no lo recuerdo. No lo recuerdo bien. Em, Ese programa tiene una página web o de pronto un fanpage, creo la página, no lo sé. Yo me puse a mirar eso en la noche y habían videos tremendos de terror y paranormales, pero me gustaba mirarlos. Eso ya es un problema de No, si quieres. hay gente que le encanta. Sí, Hay gente que le bro. encanta muchísimo las cuestiones de Claro, pero es que ya paranormal. tenía ¿cuánto? No me acuerdo. Ella es fan de Dross. Yo estoy seguro que ella ve Muy Dross. seguramente sí. Entonces, bueno, aquí ya llegamos. Por allá en el 2011 yo tenía alrededor de 13, casi 14 años. Estaba en noveno de secundaria. Yo seguía viendo películas en las noches y ese tipo de videos. Una noche había terminado de ver X película, ya era bien tarde en la noche y me acosté a dormir. Como a eso de las 2:30 de la mañana, me desperté porque tenía la sensación de que algo me estaba observando. Pensaba que era mi hermano, puesto que él solía siempre asustarme en la oscuridad, como típico hermano mayor, y yo que era bien asustadiza siempre caía. Pero mi hermano nunca lo había hecho tarde en la noche, mucho menos a esas horas, lo que se me hacía raro. Así que sin dudarlo dije, hermano, deje de molestarme, pero seguía sintiendo esa sensación. Abrí los ojos y enfrente de mi cama yo tenía un espejo que no reflejaba directamente a mi cama, pero estaba lateral en la pared a los pies de la cama, al lado de la ventana. En medio de la ventana y el espejo había una sombra de una persona alta, con un sombrero. Yo lo relacioné con una figura masculina. Me asusté demasiado y lo que hice fue coger mi teléfono y encender la linterna. No muy parada. O sea, ¿tú crees que yo me voy a poner a prender la linterna? Los que corren, marica. No dormí en toda la noche por estar reflejando todo el tiempo al mismo lado. No le conté absolutamente a nadie sobre eso, pues estaba segura de que no me creerían. Así siguió pasando durante muchísimos días, semanas y hasta meses. Mi rendimiento académico se fue al piso porque siempre estaba cansada, ya que la noche anterior siempre me levantaba a la misma hora, alrededor de las 2:30 a 3:30, a 3 de la mañana, sin poder conciliar por estar viendo la misma sombra y como defensa alumbrar con la linterna. Hasta que un día mi hermano se despertó gritando alrededor de las 3 de la mañana, diciendo que se había desdoblado. Bueno, la película, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que eso sea mentira, sino si Pero si lo claro. piensas como una película, Exacto, es como qué una... película, güey. Pero cuando nos empezó a narrar lo que había pasado, nos dimos cuenta de que en realidad no se había desdoblado. Lo que le sucedió es que él se despertó porque sintió que alguien lo estaba asfixiando. Cuando abrió sus ojos, vio una figura encima suyo que tenía una especie de sombrero y alcanzó a sentir una barba. Dice que peleó y se movió con todas sus fuerzas hasta que por fin pudo gritar. Y fue cuando nos llamó. En ese momento yo me di cuenta de que no era solo yo y que no era parte de mi imaginación, pero nuevamente no dije nada. Tenía mucho miedo. O sea, ¿De ella qué? nunca comunicó que veía eso. Mm. Y su hermano vio exactamente lo mismo. No, y que al hermano le fue peor porque, Ok, claro. o sea, se le montó, güey. O sea, pues que lo estaba asfixiando Sí, y, sí, y claro, sintió claro. una barba. O sea, yo sentí una barba y eso ya es beso, güey. Sí, claro. Mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que no era solo yo y que no era parte de mi imaginación, pero nuevamente no dije nada. Tenía mucho miedo. ¿De qué? No sé. Pero no quería decir nada. Como estudiaba en un colegio de monjas y siempre nos decían que había que orar y demás, yo empecé a orar. Pero nada mejoraba. De hecho, empeoró. Antes solo lo veía en las noches, pero después de un tiempo ya empezaba a ver la misma sombra en toda la casa sin importar la hora. No, papá, las huevas. Me trasteo, huevón. ¿A dónde? No sé. ¿Con quién? Tampoco, pero me voy, huevón. Igual. No. Solo ahí dejé de ver películas de terror. El miedo ya me consumía. No dormía nada y no podía dejar de pensar que si llegaba a casa posiblemente vea esa sombra en cada rincón nuevamente. Mis padres fueron citados al colegio porque mis notas cada vez iban peor. Esa noche ellos intervinieron y trataron de hablar conmigo. No quería decir mucho hasta que sentí que algo me sopló en la oreja y vi cómo mi cabello se... ¿Qué? Y vi cómo mi cabello se levantaba. Ese fue el detonante para atacarme a llorar y finalmente contarle toda la situación. Mi mamá, en su desespero de ver lo afectada que yo me sentía, decidió ir con alguien que le recomendaron que leía las cartas. Esta mujer le dice a mi mamá que es un angelito Un angelito travieso. Dios, un angelito travieso, pero no sé si eso causó molestia en la cosa que me estaba O sea, acechando.
Un hombre sombrerón, barbudo, Que asfixiaba a mi hermano y es un trataba de besarlo. angelito Es un angelito travieso. travieso. Vieja, hija. Qué No, mentira, pícaro. O sea, sí, qué pícaro. ay, pero qué travieso. Sí, qué travieso. Weón. O sea, a partir de ahí tú veías Ay, te asfixio. Ay, una soy sombra de travieso. 2 metros. Ay, travieso, deja, ¿sabes? O sea, Pícaro. ay, pero tú sí eres pícaro. O sea, no, pues. Pana, weón. Uy, marica. Esta mujer le dice a mi mamá que es un agente travieso, pero no sé si eso causó molestia en la cosa que me estaba acechando. Obvio, Obviamente causó quería- molestia en mí. O sea, Obvio que le iba a sacar la puta piedra, lo que fuera eso, güey. A lo que mi mamá me mi dijo. mamá me mima. O sea, eso me- a lo que mi mamá me mima. Así no. Perdón, tengo mucho miedo. Sí. Me estoy consumiendo, güey. A lo que mi mamá me dijo que solo tenía que orar y decirle al ente que yo no quería jugar. LOL escribe. O sea, ver eso es básicamente lo que yo acabo de decir. Ver el sombrerudo, barbudo, 2 metros. Sabes que no quiero jugar contigo. Es que mira, a lo que mi mamá me dijo que solo tenía que orar y decirle al ente que yo no quería jugar. LOL. Pero puede ser, no quería jugar LOL o no quería jugar LOL. No, no. Sí, ya. Eso empeoró la situación de algún modo, pues cuando lo vi nuevamente le dije eso, no, marica, pero ¿cómo va a hacer caso? Bueno, que yo creo que un niño asustado, marica. Claro, claro. Eso empeoró la situación de algún modo, pues cuando lo vi nuevamente y le dije eso, se me acercó y sentí cómo se sentaba en mi cama. ¡Qué calor! No. Encendí la luz de la habitación y no podía dormir. La mañana siguiente, la mañana siguiente tenía marcas en mis tobillos. No me dolía y tampoco podía explicar cómo habían aparecido. Estaba tan psicoseada que lo veía en todo lado, en cada una de las habitaciones. Pero eso solo era en la casa. Llegamos a un punto en el que me iba a la casa de los vecinos solo para no estar sola en mi casa del terror que tenía. Eso siguió transcurriendo otros días más. Un día recuerdo estar enfrente del computador y escuchar como si alguien me intentara susurrar en el oído. Fue puta. Mi mamá cuenta que pudo ver cómo mi cabello se movía como si alguien me estuviera hablando de cerca a la oreja. Puta madre, huevón. O sea, ya si la mamá vio, ya hay que tomar acciones. Huevón. Claro. Llamar al Vaticano. Aló, papa. Venga usted personalmente. ¿Cómo es que se llama el papá ahora? Se me olvidó. ¿León? Sí, el león. No me acuerdo. Mi caballo se movía como si alguien me estuviera hablando cerca de la oreja. Ella no aguantó más y le habló a unas tías que son pertenecientes a la iglesia protestante, creo. Y ellas dijeron que podían hacer que el pastor de la iglesia de ellas podría visitar nuestra casa para simplemente para charlar, me imagino. Fue así que se acordó la cita para el siguiente día. El pastor llegó en compañía de mis tías, me hicieron preguntas normales, mi mamá les contó que yo veía muchas películas de terror, el pastor explicaba que muchas veces esas películas eran portales, así como los espejos pueden ser puertas para entes, así como los espejos pueden ser puertas para entes. Él inicia una oración en la que me pide el favor que lo acompañe con la oración. Me acuerdo mucho que la luz de mi habitación se encendía y se apagaba sola. Nosotros estábamos en la sala, la puta madre, güey. O sea, ellos desde la sala haciendo la oración. Y las veían luces cómo en el cuarto las prendiéndose y luces en el apagando. cuarto se apagan. No, papá. Uy, Bala empiezo a dar por toda esta casa. Uy, marica, esto está muy bueno, güey. Qué película, marica. El pastor literal decía cosas como, sal de esta casa y deja a esta niña en paz. Yo no sé si era parte del show, pero el pastor se veía como peleando con alguien cada que leía los versículos y los gritaba. Una vez terminó, mi habitación se cerró y el pastor dijo que ya nunca más eso me volvería a molestar, siempre y cuando yo no abriera ningún portal. Y como tú sabes que no estás abriendo. Después le de eso... prohibieron ver películas de miedo. Después de eso todo cambió. Ya no veía nada más y por fin pude finalmente dormir en paz. Yo no sé si creer o no. El caso es que esa vaina funcionó. Y no, después de eso no me volví religiosa. Ni siquiera hoy en día no practico ninguna religión, pero quiero creer que eso de alguna forma me ayudó a conseguir paz,
pero eso sí, quité el espejo de mi habitación y aún hoy en día no soy capaz de verme al espejo en la madrugada. Me da pánico. Ustedes elijan si creer o no. Carita feliz.